Hola chicos, vamos a ver el segundo ejemplo. Ahora este es un circuito que tiene un arreglo en paralelo. Tenemos tres resistencias, las cuales en su arreglo en paralelo, recuerden que tenemos que la intensidad de la corriente total va a ser igual a la suma de la intensidad de la corriente en cada una de las resistencias. Y el voltaje pues se va a permanecer igual en todos los hilos, no va a cambiar. Y para la resistencia total pues tenemos que calcularla mediante la fórmula de 1 entre la resistencia total igual a 1 entre la resistencia 1 más tantas resistencias haya. Entonces también podemos aplicar lo que son las fórmulas que vienen de la ley de Ohm. Este ejercicio nos pide que de este arreglo calculemos lo que es la resistencia total, la intensidad de la corriente en cada una de las resistencias y finalmente la intensidad de la corriente total. Bueno, para eso pues vamos a ocupar nuestra formulita, esta que tenemos aquí, yo ya la pasé para acá y voy a sustituir los valores. Entonces, la primera pues va a ser 1 entre la primera resistencia que es 1 ohm, más 1 entre 3 ohms, más 1 entre 6 ohms, es 1, 3, 6. Bueno, ya que lo sustituí, esto lo puedo resolver mediante suma de fracciones, puedo sacar el mínimo común divisor, hacer las operaciones y obtener el resultado, o puedo obtener lo que son los decimales haciendo la división. Aquí pues 1 entre 1 pues es 1, 1 entre 3 es 0.33 y 1 entre 6 es 0.166. Si hago esta suma me da 1.496 ohms. Bueno, ya si se fijan, el resultado que tengo aquí es de 1 entre la resistencia total, va a ser igual a 1.496 de 1 entre ohms. Entonces, para obtener la resistencia total, lo que tengo que hacer es despejarla, la paso de aquí para acá y esta hacia abajo. Pero ya acomodándolo, pues me quedaría, la resistencia total va a ser igual a 1, porque recuerde que pasé abajo del 1, entre 1.496 y aquí me queda 1 entre ohms. Si se fijan aquí, si yo pongo la regla de la tortilla, el ohm automáticamente pasa hacia arriba. Y al hacer esta división, pues me da un valor de 0.668 ohms. Y ahí ya tengo lo que es la resistencia total. Tengo la resistencia total. Ya tengo el inciso A, ahora me pide el inciso B, que es la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Si ustedes se fijan aquí en nuestra fórmula de la ley de Ohm, me dice que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser el voltaje entre la resistencia. Ok, entonces ahora simplemente vamos a sustituir aquí para mi inciso B. Me dice que la intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje total. ¿Entre qué resistencia? En la resistencia 1. Entonces aquí voy a obtener la intensidad de corriente 1. Si yo pongo el voltaje total que tengo ahí, que son 15 volts, entre la resistencia 1, que es el ohm, que recuerden que es lo mismo que yo ponga voltaje sobre amper. Entonces aquí me va a quedar, se me eliminan los voltajes y solamente me van a quedar amperes. 15 entre 1 pues me queda 15 amperes. Hago lo mismo para las otras. La intensidad de la corriente 2 va a ser igual al voltaje total entre la resistencia 2. O sea, aquí siguen siendo 15 volts entre la segunda resistencia, que vale 3 ohms, que sería 3 volts entre amperes.
igual se elimina, 15 entre 3 me queda 5 amperes. Y finalmente la intensidad de la corriente 3 va a ser igual al voltaje total entre la resistencia 3. Y esto va a ser igual a 15 volts entre la resistencia 3, que vale 6 ohms. Que es lo mismo que voltaje sobre amper. Se elimina, este ya no lo pongo ahí, y me va a quedar 15 entre 6 es 2.5. Entonces 2.5 amperes. Si yo quiero, entonces ahora en el inciso C, que me pide que calcule la intensidad de la corriente total, y acá dijimos que la intensidad de la corriente total es la suma de todas las intensidades de corriente. Entonces me queda aquí, intensidad de corriente total va a ser igual a la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2 más la intensidad de corriente 3. Sustituyo mis valores, que fueron 15 amperes más 5 amperes y finalmente más 2.5 amperes. Son 15 y 5 son 20, 22.5 amperes. Aquí otro 5, 22.5 amperes. Esta es la intensidad de la corriente total. Entonces aquí ya tengo todos mis valores de lo que me está pidiendo, ¿sí? Aquí sería este. Y eso sería todo, chicos.